Pedro, religiones ocultas y todo este contexto, llamémosle esotérico, ¿te parece bien llamarlo esotérico? Sí, De sí, las porque hay un altas trasfondo. esferas de la élite mundial. Desarrolla libremente. Tú eres el experto. Vamos a ver, yo, por dar perspectiva, yo sé que puede sonar, y por eso intento que la audiencia, que está muy en la actualidad, porque en el fondo tu canal, aunque habla de historia también, se centra mucho en la actualidad, en parte, y en programas de o sea, en figuras de actualidad. Yo quiero hacer ver que esto, lejos de lo que se piensa, que la lógica de la élite es una lógica puramente, únicamente del beneficio económico o empresarial, y que no siguen agendas centenarias o por lo menos a nivel ideológico parece, solo de cara a la galería, que la única ambición que tienen es el poder por el poder, y esto es verdad, pero es verdad a unos niveles intermedios, a unas capas. Yo creo, sostengo, no lo puedo probar al 100%, pero creo que hay una parte de la élite oculta, más allá de los guiñoles que salen en la tele y tal, que tienen ellos sus propias creencias a nivel religioso y que tienen ciertamente una agenda por así decirlo, metafísica. Pues si no, no se puede explicar cómo determinadas filosofías, ideas y creencias las van arrastrando durante pues, bastante tiempo. Es decir, la sociedad fabiana se forma en el siglo XIX, muchas de las ideas estas que están siguiendo ahora del tema del culto a la tierra ya están en el siglo, algunas en el siglo XVIII y otras en el siglo XIX, pues, relacionadas con la teosofía, con determinados cultos neopaganos, etcétera, o malinterpretando viejos cultos paganos, dándoles un nuevo barniz ellos. Entonces, cuesta entender que más allá, obviamente ellos van a regar a unos escalones intermedios de la pirámide, van a regar con dinero. Al fin y al cabo ellos crean el dinero a través de la emisión de deuda, de los bancos privados, etcétera. Van a regar a una serie de instituciones o de think tanks, de gente cuya única ambición es la económica. Pero los que crean el dinero, los que están más allá, yo creo y sostengo que siguen su propia agenda, su propio calendario, que no es necesariamente únicamente la ganancia económica. Obviamente es el poder, pero no el poder material terrenal, sino el poder puramente de control. Y de hecho eso se puede ver como en el cine están perdiendo dinero a cascoporro grandes empresas y grandes multinacionales que se dedican a la animación y al cine, y aun perdiendo dinero, siguen haciendo películas con una determinada agenda ideológica, una determinada visión del mundo, unos determinados valores que no acaban de encajar, que no acaban de cuadrar, pero ellos siguen y van perdiendo dinero, pero siguen porque, y además siguen durante años. Entonces... La verdad, mira, te voy a reconocer que sí, es una de las grandes incógnitas. Tú sabes que yo hice un documental sobre Netflix, llegó a 600.000 espectadores, lo tenemos republicado para quien lo quiera ver, y es una gran pregunta. ¿Por qué llega un punto igual? Mira, los hacen grandes desde la política. Y luego, bueno, deben favores. Fíjate que los tienen contratados y millonarios a los Obama, y al príncipe Harry y a Meghan Markle, y todas sus producciones son un fracaso. Pero bueno, pasa que Obama ayudó decisivamente, yo lo cuento, a que Netflix crezca. Y bueno, es como que es un instrumento que crea la élite de ingeniería social y por eso están dispuestos a que den pérdidas, ¿no? O sea, porque no hay otra explicación, realmente no hay otra explicación. Y tú dices que esto está subordinado a una cuestión de que quieren imponer disvalores o, bueno, su propia ideología mística, más allá de manipular a las masas, ¿no? Bueno, a ver, se ve sobre todo porque a veces incluso determinados eventos, o sea que esto ya nos podríamos a rizar el rizo, determinados eventos, la invasión de Ucrania, pues incluso si nos ponemos meticulosos coinciden con que si sabemos un poquito de astroteología o astrología, pues se ve que Marte estaba en conjunción con no sé qué, Inés Alba, Marte el dios de la guerra. O sea que ellos tienen sus propias creencias, intentan como aplicar la idea, la metafísica a la materia, a la terrenalidad, a la geopolítica, que para alguien pedestre sería una locura, pero yo entiendo este tipo de gente que siguen tradiciones muy arcaicas, que están vinculados a creencias de tipo esotérico, pues les parece razonable, ¿no? Que si no se aplica lo que está arriba abajo, pues hay un disastro, ¿no? O sea, que ellos tienen su propio reloj cosmológico o cósmico o como lo queramos llamar, y consideran que tienen que ser los instrumentos de esa metafísica en la terrenalidad. De hecho, luego, por de ahí toda esa vinculación con la idea de la adoración al cosmos, siendo ellos los sacerdotes intermediarios. Es decir,
una de las cosas que yo observo, sobre todo en el cine, es que muchas películas siempre van adornadas de la amenaza de un cataclismo, de un apocalipsis, es decir, pues, que va a haber una subida del nivel del mar porque la Tierra se ha cabreado, porque el ser humano es malo, y hay que hacer ese sacrificio al cosmos, y tiene que haber pérdidas humanas porque el pecado original. El pecado original. Es que eso ya está. Eso ya está en Göbekli Tepe. Es decir, los viejos yacimientos arqueológicos ya se ha descubierto que había sacrificios humanos y que eran unos sacrificios al cosmos para que la Tierra de alguna manera se portara bien, los dioses, etc. Bueno, al final, a Giordano Bruno, que lo quemó la Iglesia Católica, me parece que también le calificaría como sacrificio humano. A Juanús, ¿no? Sí, o sea, sacrificios humanos también. Se ve un poco ese trasfondo, se intuye. Entonces, claro, esto, por ejemplo, las películas estas, Ultimátum a la Tierra, es una película de los años 50 que hubo un remake luego con Keanu Reeves en 2009, creo recordar. Y esta película de los años 50, Ultimátum a la Tierra, es decir, es antes de Kennedy, antes del Iron Mountain, antes de todo esto, es plena Guerra Fría, pero la Guerra Fría ya se ve interrumpida porque viene un alienígena humanoide, de aspecto humano, en una nave, y viene a la Tierra a decir que el ser humano está maltratando el planeta, que tiene que portarse bien, o va a ser el extraterrestre el que destruya la Tierra, o por lo menos no la Tierra en sí, sino destruya la humanidad y su civilización en la Tierra para tener un planeta de animalitos, prístino, es decir, volver al jardín del Edén, volver a antes de que Adán y Eva sean expulsados y estén ahí los animales, y el ser humano o se le extermina o queda como uno más, pero en pie de igualdad con los animales y en un estado primitivo, y que se relaje y que se porte bien, porque y ahí la élite, el gobierno de Estados Unidos, hace de intermediario con ese extraterrestre que es como el ángel, es la divinidad, es el ángel emisario de los dioses. Entonces, a mí, yo, sin ser demasiado tampoco fan de Campbell, aunque me interesa la obra de Campbell, yo aquí veo el monomito, o sea, yo veo aquí como de manera moderna, con un barniz de modernidad y de ciencia y de tecnología y con el tema cósmico y tal, pero son los viejos arquetipos y los viejos mitos de la antigüedad, fundacionales de la humanidad, las viejas religiones. O sea, es el viejo mito del ángel que cae del mundo a amenazar como emisario de Dios, a amenazar al ser humano, o incluso como ángel caído, de voy a expulsarte del paraíso, voy a expulsarte del paraíso, voy a recordarte que estás cargándote el paraíso de la creación, y o te portas bien y eres bueno con el planeta Tierra, o te doy un escarmiento. Y tengo aquí a un montón de gente dispuesta a servirme para tal caso. Entonces, siempre están esos intermediarios, ¿no? La película, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, es una película que a mí me gusta mucho, de Spielberg, del año creo que es 76 o 77. Además, ahí hace juego con Lucas porque entre ellos hacen publicidad. O sea, él hace guiños a Lucas porque como había invertido Spielberg en el imperio de Lucas, le interesaba promocionar sus figuritas y hace juegos ahí, aparecen su juguete y tal. Entonces juegan con la ambigüedad de los extraterrestres, de Yoda y tal. Y es en una fiesta de Halloween que desciende, que están allí la gente y tal, y de repente aparecen ovnis. Bueno, pues al final lo que se ve ahí es que los que resuelven todo es la ONU, es un gobierno mundial que se organiza con médicos, con antropólogos, psicólogos, expertos, burócratas, es decir, gente, no empresarios necesariamente o particulares, sino burócratas, sabiondos, filósofos reyes, es decir, gente de las alturas, gente como pues lo que sería un Klaus Schwab, que desde grandes fundaciones y tal deciden entablar un diálogo con la divinidad y hacerse ellos intérpretes de la divinidad, porque ellos son los únicos que tienen los conocimientos, porque son los expertos para saber qué nos quieren decir estos seres divinos o estos ángeles o estos extraterrestres. Y entonces allí, básicamente, que lo interpreta este hombre, François Truffaut, que es un experto en fonética y lingüista, hay otro que es un experto en no sé qué. Al final, lo que viene a decir es, bueno, que por cierto, un ejemplo, una cosa, hay un pueblo que es donde han aterrizado los ovnis, entonces lo que dicen es, ha habido un brote de una enfermedad contagiosa en las vacas que se puede contagiar a humanos, y ellos reconocen que es una filfa que se han inventado, pero consiguen evacuar el pueblo, que es un pueblo rural, y meter a todo el mundo en trenes. Y además ahí Spielberg lo filma como si fueran un poco los trenes pues eso, del tema de la Shoah, que la gente se evacuada en trenes, lo filma muy bien y tal, y como todo el pueblo es evacuado, algunos no quieren irse y les meten a la fuerza, y la policía acordona ese pueblo, se convierte en un pueblo vacío al estilo La amenaza de Andrómeda, que es otra película bastante siniestra, y eso es una excusa, simplemente quieren estar allí los militares y tener ese pueblo vacío, y entonces
ahí se ve como todos los poderes públicos, militares, intelectuales, burócratas, se coordinan para ese contacto supuesto extraterrestre. Al final los extraterrestres vienen a decir básicamente que, bueno, pues eso, que no estáis solos y que no podéis hacer lo que queráis en el planeta y que hay una inteligencia superior más allá de la humana. Es decir, de nuevo, sacamos al ser humano del centro de la creación, que es un concepto del Renacimiento, y entonces ya es la divinidad, los dioses, ya no es el dios monoteísta quizá, pero son los dioses, los que en contacto con la gente más erudita de la Tierra, los sabios iluminados, es decir, los expertos, los científicos, van a dictar cómo debe hacerse las cosas, porque hay una inteligencia metahumana detrás. Entonces, es perfecto de cara a la galería, tanto si existen como si no existen los extraterrestres. Yo estoy seguro que algún lumbre en el Pentágono diría, es que aunque no existan los extraterrestres, habría que inventarlos, porque el ser humano, si nosotros decimos que se tienen que confinar en sus casas o que tienen que abandonar ese pueblo rural y irse a la ciudad, no nos van a hacer caso. Pero si al ser humano le convencemos que hay una inteligencia metahumana de gente súper sabia de otro planeta que sabe más que nosotros y que nosotros solo somos los eruditos que estamos en diálogo con ellos, los sacerdotes que interpretamos la divinidad, y igual que un sacerdote en Egipto interpretaba los eclipses, nos van a hacer más caso. Entonces, esto es muy peligroso, porque cabe el riesgo de que se cree una nueva religión sincrética en torno a todo esto. New Age, extraterrestres, viejas religiones y cultos antiguos, y se pueda crear una generación totalmente ya descreída de los viejos conceptos cientificistas y preconizar una nueva humanidad totalmente adoctrinada en estos nuevos valores, mucho más fácilmente maleable tras un reset o de todo tipo, tras una guerra, tras un cataclismo que permita empezar de cero y hacer borrón y cuenta nueva de lo viejo conocido y trabajar sobre borrado. Hay muchas películas de Postman con Kevin Costner. Hay un cataclismo, una guerra civil en Norteamérica. Entonces, hay una sociedad más posapocalíptica, pero hay un núcleo en Washington que permite mantener el comercio, el correo y determinadas labores burocráticas que permite resucitar a los Estados Unidos con unos nuevos valores y crear esa nueva América. Entonces, a mí esto es lo que me da ciertamente miedo, porque operan con la psicología de masas, operan con el inconsciente colectivo, que diría Carl Jung, y operan con la programación predictiva a través de las películas. Para que las futuras generaciones, obviamente mis padres no se van a creer una invasión alienígena, pero si hay gente que lleva décadas viendo eso como algo natural y normal, cuando el poder lo escenifique, tanto si es real como si no, puede ser perfectamente mentira, lo van a tomar como real. Entonces, esto es un gran riesgo. Y perdona que estoy hablando, si quieres preguntar algo, te dejo. No, no te preocupes. Ibas a traer algo vinculado al Vaticano también, ¿verdad? Es verdad, sí. Vamos a ver, el Vaticano, ya dijo el Papa Francisco que a él no le importaría bautizar extraterrestres, que él está un poco, que hace el juego a todo el tema este de Gaia y de la Tierra. El Papa Francisco obviamente está muy, muy influido por determinadas figuras. Has comentado antes Leonardo Boff, que bueno, pues es el padre de la teología de la liberación, es una persona que ha hablado mucho sobre todo el tema de Gaia, tiene libros. También hay una figura que ha influido bastante aparte de Leonardo Boff. Leonardo Boff, creo recordar que él, aparte de la teología de la liberación y el movimiento ecologista, estuvo muy presente en la cumbre de Sao Paulo, de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo, pero no, esto no lo puedo asegurar. Vamos, que tiene, hay libros, por ejemplo, aquí tiene Evangelio del Cristo Cósmico. Evangelio del Cristo Cósmico, en fin. La opción tierra, la solución para la tierra no cae del cielo. San Francisco de Asís como primer ecologista. Es decir, en fin. Entonces, claro, porque Francisco de Asís era un monje que protegía a los animales, que tal, que no sé qué. Bueno, pues perfecto. No por casualidad Francisco eligió llamarse Francisco como papa. Entonces, pues ya estaba ahí haciendo el guiño a la ecología por Francisco de Asís. Entonces, bueno, eso. Pero aparte de este otro autor, hay otro que es James Lovelock, que este es para mí la primera persona de las primeras personas que empezó a hablar durante los años 60, porque esta persona al fin y al cabo es del año 19, nace en 1919, y es un poco el que habla de la gran extinción, que el ser humano se va a extinguir
si no cuida el planeta, Gaia, a new look at life on Earth, homage to Gaia, the life of an independent scientific, es decir, Gaia, pero Gaia, ¿qué es? Gaia es el planeta Tierra como simplemente un microcosmos, no, Gaia como un ente vivo, es decir, el planeta Tierra respira, tiene conciencia y está vivo. Y ahí, bueno, pues, otro antes que él, a nivel religioso, que defendió esta teoría de que Dios, que es una teoría, en el fondo incluso iría contra la cristología que defiende, que en teoría debería defender la Iglesia, que es que Dios habita en la Tierra, es panteísmo, puro panteísmo, es decir, el planeta Tierra es Dios en sí mismo. Entonces, Dios habita en cada roca, en cada planta, entonces el planeta Tierra es un ente vivo, es una conciencia viva, una inteligencia. Se habla de la inteligencia artificial, bueno, pues había una inteligencia natural que es el planeta Tierra. Entonces, cuando hay un terremoto o cuando hay una nevada o hay una riada, es porque el planeta Tierra se ha enfadado. Es decir, estamos volviendo a Pachamama, estamos volviendo a cuando los aztecas y los mayas, pues hay que sacrificar gente porque es la forma de calmar a los dioses. Porque claro, es que si no va a haber una sequía, o es que si no va a haber un cataclismo. Entonces, ahora no va a ser así en una pirámide y tal, pero a lo mejor, pues, hay que confinar a la gente en sus casas una temporada, a lo mejor hay que quitarles determinados privilegios como coger el coche, a lo mejor no tiene que comer tanto de esto, del otro, porque es que el planeta respira y le hemos cabreado y hay que estar una semana de castigo aquí. Entonces es un elemento coaccionador de la colectividad, ¿no? En plan, porque el planeta está vivo, no, el planeta tiene sentimientos y le puedes ofender. y como te portes mal, el planeta luego, joder, es que te provoca una hambruna, te provoca un terremoto, te manda un tornado a tu casa. Entonces, eso lo ha hecho el planeta porque ha sido muy malo como ser humano, es muy egoísta como ser humano. Entonces, claro, esto es peligrosísimo, esto es volver a la Edad Media o incluso antes de la Edad Media, donde bueno, pues para calmar al cosmos había que hacer determinados sacrificios por la colectividad. Obviamente, el rey no lo hacía, el sacrificio, el rey del poblado no lo hacía. El rey del poblado sacrificaba a alguien del pueblo y el pueblo vitoreaba, porque decía, joder, pero mira, se sacrifica él por la comunidad. Perfecto. No vamos a sufrir más sequías, ni más tornados, ni más hambrunas. Entonces, esto es muy, muy curioso y muy peligroso, ¿no? Cómo se junta las tradiciones religiosas antiguas con la más absoluta modernidad climatológica y la ciencia, ¿no? Porque la ciencia puede ser también religiosa, ¿eh? Bajo un barniz científico se pueden estar instaurando dogmas religiosos. Otra cosa interesante, hemos hablado de Leonardo Boff, que es, no por casualidad, es un sacerdote que, bueno, pues que ha estado en la orden. Exacto, y está en la orden franciscana, pero es que está excomulgado, por cierto, por la Inquisición, cuando la dirigía Benedicto, época de Juan Pablo II. Pues yo, por remontar un poco, a ver, esto viene de muy antiguo, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer Parlamento Mundial de Religiones, de ahora que se habla, porque hay dos, está el Laudato Si, que es más de la Tierra y del planeta Tierra y tal, y hay Fratelli Tutti, que es más de vamos a ser todos buenos amigos y hermanos, y bueno, pues al fin y al cabo las monoteístas son las mismas, así que vamos a juntarlas, y las otras, budismo y tal, pues son las hermanas menores, entonces, bueno, pues tenemos que hacer un templo, básicamente en Jerusalén, porque es la casa, es donde están las tres religiones, pero que va a ser un templo de todas las religiones del mundo para crear una religión única y así acabar con las guerras de religión. Porque nosotros los sabios nos acabamos de dar cuenta, no han pasado milenios, pero acabamos de llegar a la conclusión, los teólogos, de que las guerras vienen por la religión, no porque haya servicios de inteligencia que organicen algunos caos o problemas o organicen algún conflicto o haya intereses energéticos detrás de invadir naciones o quitar la soberanía de esas naciones. No, es porque hay religiones. Entonces, vamos a unir todas las religiones y vamos a crear una religión única. Vamos a crear un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? Tolkien. Vamos a crear una religión única y así todos más contentos. Entonces, esto ya viene de antiguo. El primer diálogo interreligioso fue el 11 de septiembre. Fue del 11 de septiembre que empezó al 27 de septiembre de 1893 en Chicago, en Estados Unidos. Y ahí hubo representaciones pues, de budismos, del islam, del sikhismo, de cristianos. Por supuesto, hubo gente de tradiciones también neopaganas.
Y este congreso, en este parlamento, ¿vale? Donde había budistas, musulmanes, cristianos, judíos, incluso indios indígenas de Estados Unidos, fue liderada por una persona muy vinculada a la teosofía, que era Swami Vivekananda. ¿Qué es la teosofía? Recuérdalo rápido. La teosofía es la adaptación por parte de las corrientes esotéricas, que no tiene por qué ser solo masonería, puede ser también rosacrucismo, puede ser también célema, pues hay otras, de las tradiciones orientales. Es decir, la adaptación occidental de tradiciones orientales. Es decir, tenemos, por ejemplo, tenemos figuras como Gurdjieff, que me parece bastante, no me parece negativa realmente, pero luego hay figuras un poquito más oscuras, como Blavatsky, o Anivesano. Le diría yo. Sí. Bueno, Anivesano y Alice Bailey vinculadas al socialismo, esto lo puedo decir. Blavatsky no tanto, pero Anivesano y Alice Bailey vinculadas al socialismo utópico. De hecho, Alice Bailey era lectora de este Saint-Simon. Pero sobre todo también, aparte de Blavatsky, podemos citar como una gran influencia en todo el ecumenismo a las a las corrientes nueva era que aparecerían después en los años 60. El tema de la teosofía parte de la idea de que hay unos seres iluminados que son humanos, ¿vale? De hecho, ellos adoptaron a este Krishnamurti. Krishnamurti luego se saldría porque él buscaba educación y esta gente, pues, que venía del mundo británico, pues le pagó una educación y tal. Que le adoptaran fue uno de los motivos por los que rompió con ellos Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, que era teósofo también en un inicio. Entonces, estos iluminados, estos maitreyas... ¿No fue influencia para algunos de los locos esoteristas de la Ahnenerbe nazi? ¿Quién, perdón? Steiner. Steiner se enfrentó a Hitler en el año 22 y de hecho publicó una carta abiertamente contra el partido nazi, y el partido nazi en el Volkische Beobachte, el Observador Popular, que era el libro de, creo que lo llamaba Dietrich Eckart, que era como el energúmeno ocultista que tutelaba a Hitler en esa época, que era, creo que era el miembro de la Sociedad Thule. Acusó a Steiner de ser un elemento de desestabilización del movimiento Volkis y tal. Pedro, yo en el capítulo anterior mencionaba la escoria que se nuclea alrededor de Putin. ¿Qué opinión te merece este monstruo de Alexander Dugin, que es un cerdo satanista, nazi comunista al mismo tiempo? Fanatizado con la Ahnenerbe, y que era la división esotérica de la SS Hitler, y que se hace comunista en forma tardía, pero todo esto con una matriz satánica, y al día de hoy todavía le cuesta criticar a varios autores satanistas a los que respeta profundamente. Contrasta con toda la religiosidad cristiana y todo el marketing patético que hace Putin, que era gente de la KGB, naturalmente ateo, y que reinstauró el himno soviético, entre otras cosas. Sí, yo creo que es puramente folclórica la aparente restauración de la Iglesia Ortodoxa de origen griego. Aprovecho para recomendar el documental del patriarca Kirill, el putañero millonario que encarna todos los pecados capitales él solo, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa de Putin, y el de Dugin, para quien quiera profundizar en mi investigación, pero me gustaría conocer tu perspectiva. Y te digo la verdad, no conozco demasiado de Dugin. Sé que el tipo abogaba por una especie de Eurasia, ¿no? Por un poco, siguiendo un poco las tesis, yo creo que de Mackinder, ¿no? Porque los ingleses tenían miedo a una alianza entre Alemania y Rusia, entonces él coge esa idea, ¿no? Del Heartland, el corazón de ahí en Eurasia, como el eje geopolítico de estrategia y tal, y lo que dice es hay que unirse, hay que crear una alianza con Europa entre Rusia y tal. Yo creo, para mí, es un simple oportunista. Es decir, es un tipo que quiere o ha pretendido hacer méritos para convertirse en el intelectual, en el vocero de allí del régimen, pero desconocía sus vínculos o sus simpatías por el nazismo, la verdad, no lo sabía. Respecto a lo que el tema, o sea, sí que hay una conexión entre Blavatsky y el nazismo, pero no directamente entre Blavatsky, sino ante una escisión de la teosofía, que es la ariosofía.
La ariosofía es una escisión que hay de la teosofía donde básicamente todo lo basan en la cuestión racial, en los arios, en el origen indoario, de ahí la esvástica de un pueblo también. También hablan del Maitreya, de unos iluminados que siempre son estos iluminados con los extraterrestres, porque los nazis, esto lo voy a decir y va a sonar muy raro, creían en la sociedad Thule, hablaban de extraterrestres, creían en el tema extraterrestre y todo eso. Mandaron ahí a la delegación de las SS al Tíbet. Sí, ellos estaban con la idea, con el delirio de que el origen del pueblo, del supuesto mítico pueblo ario, porque eso del pueblo ario es una irrealidad, porque hay muchos pueblos, y ellos sostenían que sí, que ahí en el Tíbet había unos lamas iniciados, una especie de monjes. Siempre hay una casta sacerdotal en todo esto, iluminada, elevada por encima del pueblo. Perdóneme, pero me sale del alma el materialista que llevo dentro. Todas estas estupideces y fantochadas que se inventan para justificar sus pulsiones de poder y de dominación. Porque yo tengo ahí el estado de Oppenheimer, sociólogo, tú lo conoces, socialista alemán, que te escribe el manual de instrucciones de cómo se crea cada estado y es... Primero, un grupo de personas se establece antes de que surja la mafia estatal, el sedentarismo y tal, descubren la propiedad privada, o sea, a partir de que abandonan la vida nómada, descubren el capital, el excedente, los granos que sobran, que pueden intercambiar, división del trabajo, mercado, todo pacífico y espontáneo. Luego llega un grupo de muchachos que dice, cuidado, que van a venir a robarnos lo nuestro. Si me pagas un poquito de tus granos, yo te defenderé con esta espada, y luego la espada se vuelve contra quienes la financiaron, se convierten en rehenes y en siervos o en esclavos de los oportunistas que se convierten en Estado, la casta de guerreros, y para justificar eso, que es antinatural, contraintuitivo, que es un evidente delito, aparecen los charlatanes de feria de todas las colecciones que conocemos, incluyendo todas las religiones abrámicas, y aquí se me va a enojar todo el mundo, pero que eso, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y serás recompensado en la próxima vida por todo lo que sufras en esta, manos de ellos. Y además ellos, están benditos. Como Kirill dice de Putin, o Francisco en menor medida, pero también de Maduro, de los chinos, de todas las dictaduras matacatólicos. Es la función que siempre han cumplido, ¿no? La religión es eso al final. La religión organizada es eso. Es una historia, un storytelling nefasto para justificar el mal y venderlo como bien. Mire, ya me salió el anticlerical que llevo adentro. Voltaire, sí, Thomas Paine, todo junto. Es una explicación mecanicista un poco de que la religión, pues es el opio del pueblo Pero yo creo que, por ejemplo, además en el caso concreto de los nazis, en sus altos grados jerarcas, los jerarcas se lo creían. O sea, yo estoy convencido de que Himmler realmente creía que se iba al Tíbet y hablaba con un lama de estos iluminados en contacto con las divinidades, le iba a revelar una serie de conocimientos por ser él el elegido, o su gremio, o su gente. O sea, yo estoy convencido de eso, de que ellos realmente se lo creen. Luego ellos también cogen mucho de esa cultura de la clase dirigente norteamericana, anglosajona, eugenista, malthusiana, darwinista, aséptica, es decir, de cuidar el jardín, cuidar la naturaleza, lo prístino, esa obsesión por la estética. Igual, el jardín de Epicuro era tu placer, tu vida, tu entorno, tu propiedad, lo tuyo, tu intimidad. Epicuro me parece el hedonismo sagrado, magnífico. Pero no está hablando de Epicuro. Yo me refiero a cuidar el jardín en el sentido de que ellos ven Estados Unidos como su jardín, y todo lo que sea feo o no... sí, perdón, disculpa, te entendí mal. Vale, no, yo no estaba pensando en el Epicuro. Por supuesto, el epicureísmo, Dios mío. Eso me parece una filosofía muy, muy saludable. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que esta gente tiene una visión quirúrgica de la realidad. Es decir, ellos se ven como cirujanos y tiene que estar todo esterilizado en la sala de cirugía. Y entonces cualquier cosa que no tal, pues vas con el bisturí y zas, porque no encaja en una idea previamente diseñada que tienes en la cabeza de cómo debe ser tu jardín. Entonces, el problema de esta gente es que para ellos propiedad no delimita a tu casa y tu jardín. Para ellos es pues todo el planeta. Sí, somos su propiedad. Para ellos somos su propiedad, ¿no? Que es el punto, claro, de quienes no respetan la propiedad, en el fondo es porque no quieren aceptar los límites de su propiedad. Bueno, Pedro, ¿qué opinas de esto que siempre a mí, este párrafo de Bastiat, que tú ves
payasos diciendo que Bastiat era católico y no se leyeron ni el ABC, ¿no? Dice este gran economista francés, que además es un hombre muy cultivado como todos los ilustrados de su tiempo, si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, en realidad en francés es si el genio de la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. Y esto te lo puedo recitar de memoria. ¿Cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Sacerdotes egipcios, oráculos griegos, augures romanos, druidas galos, brahmanes hindúes, muftís, ulemas, bonzos, monjes, ministros, malabaristas, brujos, adivinos, presbíteros, expoliadores con todo tipo de vestidos y nombres. Bajo esta forma, el genio de la expoliación pone su punto de apoyo en el cielo y se aprovecha de la sacrílega complicidad de Dios, con minúscula. No solo encadena los brazos, sino también los espíritus. Sabe aplicar el hierro de la servidumbre sobre la conciencia de Seide como sobre la frente de Espartaco, realizando así una hazaña en apariencia irrealizable, que es la esclavitud mental. Eso es el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política, que no sé por qué se le da por ese formidable análisis. Muftí es la referencia que utilizan los ilustrados franceses para saltearse la persecución y la censura, para pegarle a la Iglesia Católica. Así que incluyó en el cuadro a todos juntos. ¿Qué opinas? Yo la verdad pienso eso de la religión, te soy sincero totalmente. No así de la espiritualidad, pero de la religión organizada estoy totalmente convencido. Yo obviamente creo que hay una parte, es decir, yo creo que hay una religión doble. A ver, me explico, esto es un poco complejo. Hay una especie de religión basada en los símbolos y en la liturgia y en la memorización y en la repetición de mantras y en determinadas genuflexiones, preceptos, hábitos alimenticios, festividades, calendario, como una forma de darle un sentido social a la vida del pueblo, es decir, planificar la vida de la gente. Los calendarios y el tiempo estaban dictados religiosamente. Calendario juliano, calendario gregoriano, las festividades, festividad judía, festividad romana, saturnalias, que luego pasó a ser la Navidad, no sé qué. O sea, era una forma también de control social, ¿no? Que se barnizaba bajo la supuesta adoración de las deidades, bla, bla, bla. Pero yo creo que por encima de esa religión, de esos misterios mayores, hay unos misterios menores, o unos cultos para iniciados. Y ahí está la espiritualidad, que es una espiritualidad entendida, como lo entienden a su manera, este tipo de oligarquías. Es decir, que está la Iglesia Católica, que para el pueblo es, pues, Viernes Santo no comas carne, pero el resto del año sí. Misa y tienes que tomar la hostia y tienes que santiguarte. No te explican el significado realmente, pero te lo haces. Estás tocando la cabeza, estás tocando el pecho, el corazón, pero es la visión exotérica, no esotérica. Pero yo estoy convencido, por ejemplo, de que las órdenes de caballería, las altas órdenes de caballería, es decir, la Orden de Santiago, Calatrava, los templarios, luego ellos tienen una serie de cultos iniciáticos que no está para la religión institucionalizada para el pueblo y que no se les enseña esos conocimientos de tipo cabalístico, astrológico, alquímico, astroteológico, numerológico, matemático, eso no se les enseña. Entonces, he contado así lo barnizable. Hay alguna tesis, bueno, que se ha encontrado tras los bombardeos en Dresde y algunos bombardeos que hubo en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, se encontraron capillas góticas y iglesias donde tenían un doble altar, es decir, tenían un altar en la parte superior, pero luego tenían otro altar en los sótanos. Es decir, ¿por qué tiene que haber en una iglesia dos altares? Uno bajo tierra y otro arriba. Es decir, esto nos hace hacer preguntas, nos hace preguntarnos, pues, que a lo mejor toda la religión que nos han contado ha tenido un propósito doble, un propósito de enmascaramiento, un propósito de, bueno, de dar al pueblo que se quede con el símbolo, con la forma, con la parte material y sustraerle toda la esencia de viejos conocimientos o conocimientos que les podían haber sido útil, que queda reservado a minorías. Eso es la teoría que yo sostengo, es decir, que no es las religiones, todas tienen un tronco común porque todas se basan en algunas cuestiones o principios o fundamentos o conocimientos
primordiales, pero que a la masa se le ha dado solo la versión adulterada, el pienso de eso, aquello que le mantenga controlada, que le dé como una especie de moralina para que sean buenos, para que se porten bien, es decir, para que haya un orden cívico en las calles, para que la gente, como la publicidad, para que la gente no se mate, respete el turno en la fila, para que sean buenos, para que tal, el perdón, para tener a la gente un poco estabilizada. Pero que luego las filosofías y conocimientos que dan, incluso con el tronco común de esas religiones, a las minorías gobernantes, no se basan en la misma filosofía que venden al pueblo. Eso es es complejo, y entraríamos, sería un melón que no da para abrir, pero eso es un poco lo que yo sostengo. Es decir, que dentro de la misma religión incluso, ¿por qué se tiene que se adora al fin y al cabo? Suponiendo que Jesús ha existido, pongamos que ha existido, etcétera, ¿por qué se le adora en su muerte? Es decir, ¿por qué se le adora en su sacrificio? Porque es como si a ti te gusta, por ejemplo, hemos hablado de Kennedy y lo vas a adorar con el símbolo de ponerle la mira telescópica de un rifle. ¿Tú te leíste Los enemigos del comercio de Antonio Escotado? Sí. Es denso. Una religión para el ocaso de Roma. Denso, está hermosamente escrito, es largo. Sí, obviamente, bueno, esta es la tesis también de Gibbons de que la religión cristiana debilitó la estructura del Imperio Romano desde dentro porque prometía al paria ponerle en pie de igualdad con el patricio. Entonces, pero la eligieron para eso. La eligieron para justificar un orden que había pasado de un hombre libre, perdón, de un esclavo por cada 10 hombres libres a 10 esclavos por cada hombre libre. La eclosión demográfica, el invierno, el final, la noche, la larga noche medieval, todo eso surge amenizado por el bienaventurado de los pobres de espíritu, los últimos serán los primeros. Es todo contraintuitivo, es todo antievolutivo, es diginésico, es antihumano. Realmente es antihumano. Yo te lo digo así nomás porque la mayoría de los que nos siguen no estarán de acuerdo. Respeto profundamente su fe, pero es totalmente antihumano. Es misántropo, es un dogma misántropo que te dice que tienes que tolerar que te traten mal, darle otra mejilla, soportar la penuria porque la vida que viene, despreciar lo material, lo terreno, lo único de lo que tenemos certeza. Nuestro placer, renunciar a nuestro jardín, al jardín de Epicuro y dedicarnos al sacrificio y a la santa pobreza, y es una bendición de la medianía, de la mediocridad. Bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los pusilánimes, los poquita cosa, los que están por debajo, los que viven vidas trascendentes. Es un horror. ¿Tú sabes por qué mandaron a Savonarola el Papa a Florencia? Lo mandaron porque Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, se le podrán decir muchas cosas, que era un banquero que cobraba intereses, que sí, que era un tipo que le gustaba el lujo, que bueno, sí, que se metía en guerras, vale. Pero Lorenzo de Medici hizo una reforma a nivel cultural y artístico e intelectual muy importante en Florencia, donde el ser humano invitaba pues, Pico de la Mirandola, invitaba a grandes intelectuales de la época. En Florencia, había una academia neoplatónica, bueno, entonces mandan a este agente, a Savonarola, para abortar eso, porque el ser humano se le estaba dando dignidad y se le estaba poniendo en el centro de la creación. Entonces, eso es peligroso, Por eso, para mí, por ejemplo, el actual pontífice no es que sea un papa de la modernidad como él se vende, es un papa medieval, es un papa que vuelve bajo el barniz de Francisco de Asís, que no me consta que fuera mal tipo tampoco, Francisco de Asís en su propia vida, pero bajo esa máscara de buenismo y de franciscano, quiere volver a sacar al ser humano del centro de la creación. Que no significa que haya que estar contra las plantas, los bosques y los animales. No. Hay una armonía entre el ser humano y la creación. Pero si somos nosotros la naturaleza también. Claro, somos nosotros parte de la naturaleza. Pero esta siempre de la idea de que la oligarquía ve al resto de la humanidad. Es una lógica de niño pequeño, en plan, este es mi jardín y vosotros para mí, aunque yo también soy humano, vosotros cuando os veo la cara de humanos, me recordáis que yo soy como vosotros y que vosotros sois como yo. Y yo no quiero parecer a vosotros. Entonces, esta mentalidad lo que hace es decir, es que me ensuciáis mi jardín, por lo tanto, fuera, poneos una mascarilla. No, que no quiero veros la cara humana. Vosotros sobráis. Entonces, es una lógica en el fondo de, me importa más, que es muy de la élite también maltusiana, eugenista, de quiero más a mi caballo o a mi galgo que a ese señor que tiene una tienda ese pequeño burgués que tiene una tienda una panadería y que tiene sus pequeñas ambiciones. ¿Y por qué?
A lo mejor Sí, yo igual quiero... el pequeño burgués con sus pequeñas ambiciones es el que alimenta la sociedad. Claro, esa es la Le mentalidad. tienes que dar de comer tú. Pero ¿sabes qué pasa? Que al burgués le tienes que pagar por el pan. Y el galgo, a ver, te da amor incondicional sin cuestionamientos porque literalmente es la esclavitud encarnada. El pobre animal domesticado es eso. Y está bueno, a ver, ¿a qué voy? Yo amé mucho a mi perra y nunca la traté como una esclava, al contrario, uno le da todo. Pero la gente que prioriza al animal sobre el ser humano es porque no puede lidiar con que en las relaciones humanas estás obligado a ciertas retribuciones, cierto respeto, ciertos entendimientos, etcétera, que con el animal no, porque el animal está completamente entregado a ti, eres el monarca absoluto de la vida del animal. Me parece que los animalistas tienen esa matriz misántropa dentro suyo. Es que hay misantropía en la élite norteamericana. Psicópata, la verdad. Porque vamos a ser francos, Hitler y todo lo demás con los perritos. Y luego matas a millones de personas. Claro, es que es eso. Pero está, desde los dictadores socialistas, también está en la élite plutocrática financiera del contexto anglosajón. Es decir, esa idea de que el ser humano, ¿por qué yo tengo...? Además ellos asumen la idea, ojo, peligrosa, Perdón, y los reyes católicos. También, sí, bueno, también. No, si no hago distinción entre la oligarquía, me da igual si es una oligarquía de tipo nobiliaria o una oligarquía del dinero. Pero que siempre hay como esa misantropía claro, es que hay que hacer algo con el pueblo. No, pero que el pueblo son individuos también, como tú, que van al baño, que hacen sus necesidades, que comen. Es decir, ¿por qué? No son el pueblo. Empecemos de la base. Son personas. Cada persona es un universo. Mira. Claro, pero ellos tienen esa visión, ¿no? De hay que hacer algo con ellos, hay que darles una educación, hay que meterlos aquí, el gueto. Es decir, esa incertidumbre que les crea, hay que hacer algo, porque, claro, ellos mismos dicen, yo tengo una situación de privilegio. Entonces, ¿qué pasaría si esta gente me quita mi privilegio? Entonces, hay que darles certezas, hay que darles algo porque hay una tensión no resuelta. Hay como una relación ahí de... Incluso se ve con las nuevas oligarquías que se crean ahora en Estados Unidos más fácilmente, en el mundo del contexto mediático, que son gente más... que enseguida se amoldan al sistema de valores dominante porque han adquirido ese estatus socioeconómico nuevo poderoso, se codean con la jet set, van a las islas que y es como que de repente hay un consenso, o sea, hay una cohesión. Incluso el pueblo yo lo veo menos cohesionado. ¿Tú sabes quién es fanático de la teología de la liberación? ¿Quién? Klaus Schwab. Recomiendo mi documental de Klaus Schwab, que son como 3 horas y media, pero la verdad vale la pena. Está todo ahí tratado desde el principio. Y a su vez de los socialistas utópicos. ¿Te acuerdas además que Robert Owen, el loco demente, el Bill Gates del siglo XIX, que era el hombre más rico de Inglaterra, bien ganada su fortuna, empezó a los 6 años trabajando, pero se volvió loco y quería comunismo, y estaba con la locura del milenio laico. Hablaba con Platón y con Alejandro Magno por la bola de cristal, y financió todos los experimentos comunistas fallidos como Nueva Armonía en Estados Unidos, celebrado por una multitud, ¿no? Y que fracasó de manera miserable. Luego de lo cual, Josiah Warren y otros crean Modern Times, que es una colonia anarquista de mercado que funcionó mucho mejor hasta que la aplasta Lincoln. Y ponen un hospital psiquiátrico militar, ¿no? Como para dejar claro que no quieren ni que haya recuerdo de que funcionó una sociedad sin gobierno de manera muy bonita. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Me gusta mucho la concepción deísta, por ejemplo, de Paine, de mi mente es mi templo y mi religión es hacer el bien. Ese aura que levitan todos los autores liberales del siglo XVIII y XIX, grandes hombres realmente, además heroicos en el caso de Paine, pero también está en Voltaire, también está en Bastiat. Yo soy agnóstico, pero me puedo inclinar a pensar que existe algo superior. En todo caso, no va a comunicarse a través de personajes siniestros como Bergoglio, como Juan Grabois, recomiendo el documental, que te dicen que el dinero es el estiércol del demonio. Y mira, al final la izquierda no se aleja mucho de la Biblia y los republicanos a la convención de Trump van con la Biblia en la mano. O sea, no hemos salido de ese trance todavía. Pedro, realmente nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero tengo que partir. Te prometo que haremos otro encuentro más. Voy a hacer una última mención, si me das tu permiso. Francisco, el Papa, es muy fan de una novela que se llama El Señor del Mundo, que no hay que confundir con otra novela de otro esoterista que tuvo sinergias con la teosofía, que es René Guénon, El Rey del Mundo.
que va de la idea esta de que hay una serie de lamas iniciados en el Tíbet, en una especie de, en la ciudad esta, una mítica ciudad, Sagartha, que dirigen a los líderes del mundo porque están canalizando desde las alturas una serie de información, de directrices. No va por ahí. El Señor del Mundo es una novela que dirige, bueno, que escribió un sacerdote anglicano que se convirtió a la fe católica, muy influido por las ideas de Henri de Saint-Simon, que creo recordar que era un socialista utópico. Sí. Y entonces, atención, porque en esta novela distópica... Escribió, era el patrón de Comte, Auguste Comte, el padre del positivismo, que se volvió loco, terminó con camisa de fuerza y creó la iglesia positivista que todavía funciona en Brasil y que tienen de santos a Darwin y a Galileo, que si lo vieran se revuelcan en la tumba. Saint-Simon creó el Catecismo de los Industriales, que es una de las obras favoritas de Klaus Schwab, recomendado otra vez el documental de Schwab. Adelante, perdón. Qué miedo. El Papa Francisco sigue esta novela donde aquí los malos son los que quieren imponer una dictadura, son los humanitaristas, es decir, son gente atea o agnóstica que defiende el humanismo y entonces esta gente ha entronado al anticristo, que es como una especie de hombre de negocios empresario. No jodas. Te lo juro. O sea, la novela es básicamente que un hombre de negocios, empresario, se ha entronado, se ha revelado como que es el anticristo y con una corte de humanitaristas, es verdad que te vende como que algunos han estado en el Partido Laborista, pero claro, el Partido Laborista pues está también lleno de ateos y son malos, ¿no? Entonces, en una Inglaterra postindustrial, donde ya... todo el modelo económico se ha depositado en las finanzas, en el siglo XXI es una novela de 1906, pero está ambientada a principios del siglo XXI, es decir, 2006, 2007. Un empresario magnate es el anticristo y con una filosofía humanitarista atea gobierna el mundo de manera totalitaria. Y solo los católicos y la gente religiosa anglicana, unidos con los católicos, porque se han unido anglicanos y católicos, intentan restaurar los viejos valores conservadores opuestos a esta dictadura humanitarista. Esta es la novela. ¿Cómo te quedas? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Bastante explícito. Despidámonos con Giordano Bruno, aquel sacerdote que fue quemado vivo, básicamente, por sostener cuestiones que ahora están claramente instauradas en el sentido común de la humanidad, pero en aquel entonces eran vistas como, no sé, teorías conspirativas contra el relato hegemónico. Este poema atribuido a él probablemente no es suyo, pero a sus verdugos. Decid, ¿cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera? Y me acusáis sabiendo que nunca delinquí. Quemadme, que mañana, donde encendáis la hoguera, levantará la historia una estatua para mí. Yo sé que me condena vuestra demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad, no en vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma con dogmas y con mitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo mundo que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo, basado en la justicia, fundado en la razón. Y bien sabéis que el hombre, si busca en su conciencia la causa de las causas y el último por qué, ha de trocar muy pronto la Biblia por la ciencia, los templos por la escuela, la razón por la fe. Yo sé que esto os asusta, como os asusta todo lo grande, y quisierais poderme desmentir. Más aún vuestras conciencias hundidas en el lodo de un servilismo que hace de lástima gemir. Aún allá en el fondo, bien saben que la idea es intangible, eterna, divina, inmaterial, que no es ella el Dios y la religión vuestra, sino la que forma con sus cambios la historia universal, que es ella, la idea, la que saca la vida del osario, la que convierte al hombre de polvo en creador, la que escribió con sangre,
la escena del Calvario, después de haber escrito con luz la del Tabor. Mas sois siempre los mismos, los viejos fariseos, los que oran y se postran, donde los puedan ver. Fingiendo fe sois falsos, llamando a Dios ateos, chacales que un cadáver buscáis para roer. ¿Cuál es vuestra doctrina? Tejido de patrañas, vuestra ortodoxia embuste, vuestro patriarca Francisco, un rey. Leyenda es vuestra historia, fantástica y extraña. Vuestra razón, la fuerza, y el oro vuestra ley. Tenéis todos los vicios que antaño los gentiles, tenéis las bacanales, su pérfida maldad. Como ellos, sois farsantes, hipócritas y viles. Queréis como quisieron, matar a la verdad. Más vano es vuestro empeño, si en esto vence alguno, soy yo, porque la historia dirá en el porvenir, respeto a los que mueren, como muriera Bruno, y en cambio, vuestros nombres, ¿quién los podrá decir? ¡Ah! Prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es muerte, no. Morir así es la vida, vuestro vivir, la muerte. Por eso habrá quien triunfe y no es Roma, soy yo. Decidle a vuestro papa, vuestro señor y dueño, decidle que a la muerte me entrego como a un sueño, porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios. Mas no ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y a la par su maldición, sino ese Dios idea que en 1000 evoluciones da a la materia forma y vida a la creación. No al Dios de las batallas, sí al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que habita en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de la ira sin fin. Decidle que 10 años, con fiebre, con delirio, con hambre, no han podido mi voluntad quebrar. Assange, que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí, ante el martirio, de la verdad que sepa, no me haréis apostatar. Mas basta, yo os aguardo, dad fin a vuestra obra. Cobardes, ¿qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? Ah, tembláis, es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo, y soy yo quien va a morir. Se podría hacer una canción o un rap, ha quedado muy bien, un recital. ¿No es glorioso? Está muy bien, está muy bien. Es hermoso. Gracias, Pedro, un placer. Visiten ese gran canal que es Saliendo de la Caverna, muy, muy interesante. Realmente la cultura general que prodigas de manera muy generosa siempre es bienvenida. Eres de la gente que se estudia realmente los temas antes de tratarlos y bueno, te comprometo un nuevo encuentro aquí en mi canal antes de que termine el año. Estoy escribiendo un libro que espero, sobre el trasfondo esotérico de todo el poder y tal, espero que esté para otoño, espero que esté para otoño. A ver si ahora en el verano le echo horas. ¿Cómo se llamará? No sé si decirlo. Tiene la palabra almas, con eso lo dejo ahí. Otoño europeo, primavera del hemisferio sur. Atentos entonces al libro de Pedro, Saliendo de la Caverna, y cuando lo publicas, con mucho gusto te hacemos un reportaje y lo comentas al público. Pues muchísimas gracias, Nicolás, te lo agradezco. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.